La parte informativa ustedes ya la llenaron. ¿Sí? Sí, licenciado. Ya la llenaron. Muy bien. Trabajamos con el tema era género literarios. Si me recordé o no me recordé bien, no sé cómo está la situación. ¿Ese era el tema? Sí, licenciado, eso dijo la semana pasada. Ok. Voy a ir tomando este registro. Bien, por favor. Todo este bagaje de conocimientos Entonces, que la doctora nos ha transmitido, ¿verdad? Bien. Nos está dejando ahí nuevos textos que nosotros... Y la primera parte que nosotros tendríamos que trabajar en este caso era... Y también lo podemos llevar al aula, ¿verdad? Entonces, Dulce, a ver si prestó atención. ¿Qué autor nos recomendó? El tema, género literarios. ¿En dónde? En mis contenidos declarativos. Dulce andaba en la playa. Luego les voy a pedir que tal vez algunos que puedan encender su cámara porque tan bonito que... ¿Cómo estamos allí? Por favor, si vamos aún trabajando al mismo ritmo, pues sería mejor. Porque con los textos, ¿verdad? Nos motiva ¿Cómo estamos? a seguir. Ahí. Sí, Anisa. La licenciada nos está recomendando Sí, pero ahí va a dejar el tema general o lo va a hacer un poquito más específico. muy bien. Entonces, eso es importante, ¿verdad? Porque Aquí, en donde anotamos en contenidos declarativos. ¿Sí? Bueno, podemos poner un subtítulo. Los subtítulos. Por ejemplo, si yo voy a trabajar géneros literarios. Ese es el título, ¿verdad? Pero, ese es el general, ¿verdad? Sí. Pero dentro de los géneros literarios en esta clase, por ejemplo, se me ocurren los del narrativo. Narrativo. Ajá. Ok, entonces escribimos narrativo. ¿Qué es eso? Es un subtema del mismo tema. Entonces a este le podríamos poner dos puntos y le ponemos géneros literarios 1 o en este caso narrativo. ¿Hay alguno? Hablamos con un género, tenemos para planificar. Ana Luisa. Ahí tenemos para tirar con onda, dije, decía mi abuelita. Muchas gracias. Eso es lo que yo me refiero, porque sí. Todos ustedes son estudiantes de lengua y literatura, porque esa es la especialidad de ustedes según la sección y según el horario y según el curso. ¿Sí? Entonces, vamos a hablar sobre géneros literarios y vamos a hablar especialmente a planificar sobre el género narrativo. Ok. ¿Qué necesito yo allí? 1, sabiendo que ya tengo mi contenido, género, mi contenido declarativo, ese es mi tema. Ya ustedes llenaron la parte de la información general, la competencia. ¿De dónde vamos a tomar la competencia? ¿Del CNB? Del CNB. ¿Tiene alguien de ustedes alguna competencia para redactarla? Sí, tendría que ser la competencia 3, porque como está en segundo grado, ¿verdad? Estoy en el CNB de segundo. Entonces la competencia tendría que ser redacta textos. Ya, pues lo estamos escribiendo ¿en qué? ¿En primera, segunda, tercera, cuarta, quinta persona? ¿En qué lo estamos escribiendo? En segunda persona, tiempo presente. En tercera persona. Tercera persona, el singular. Ah, sí, es cierto.
Tercera persona. Redacta textos, me dijo. Textos en forma clara, coma, concisa, coma, sencilla, coma, sencilla, ajá, coma, organizada y adecuada al contexto y a la intencionalidad. Ya se fijó cuántas actividades le tiene usted ahí. Y hay varias. El punto tiene clara, concisa, sencilla, organizada, adecuada. 5 actividades en relación al contexto. ¿Cuál es el contexto? Ahora, ¿para qué le va a servir? Licenciado, para mí que esas no son actividades, no son las 5 actividades, sino que son aspectos, de acuerdo a la redacción de los textos. ¿Ok? No sé si me escuchó. No lo escuché. ¿No son actividades? ¿Son qué me dijo? De acuerdo a lo que yo entiendo, son aspectos, de acuerdo a cómo va a trabajar el alumno, en este caso, redactar los textos de forma clara. Lo que dice de forma clara, concisa, sencilla, organizada y adecuada al contexto. Y él si él no escribe ni todas esas partes que usted tiene aquí, o que se escribieron aquí, va a decir, pero ni está sencillo, ni está organizado, ni está adecuado. Ahora, yo se lo escribo, le digo a usted la palabra de actividades porque es el trabajo que usted quiere que él haga. ¿Sí? Es el trabajo que usted quiere que él haga. Entonces, ahora, ¿para qué le va a servir? Al alumno le servirá para que él tenga o para que él desarrolle la habilidad de redactar ese tipo de textos, de que tenga la cohesión, la coherencia, puntualidad. También le va a ayudar en lo que es la ortografía. Ana Luisa, aquí tenemos algo que usted me escribió adecuado al contexto. Así dice la competencia. Así dice la competencia. Ok. Si la competencia se la dicté textual. Ok, muchas gracias. Por eso le pregunto. Y ahora le comparto por el chat. Ese es el indicador. Que es el que le correspondería a esta clase de textos. Está muy bien. En cuenta, sí. Ahora, vea lo que dice al final. Lo vamos a escribir. El indicador de logro. ¿Cuál es el indicador de logro entonces? Ahí se lo puse en el chat, solo para que lo copie y lo pegue. Usted lo que tenía ahí. Vamos a ir para que los compañeros lo trabajen, lo vayan viendo cómo lo escribimos. Escribe textos adecuados. El indicador de logro. Conocer. Escribe textos adecuados. Lo podemos en un momento determinado resumir un poco. Es que fíjese que dice, escribe textos adecuados, claros, concisos, sencillos y organizados, teniendo las fases de redacción, ya está resumido. ¿Teniendo las fases, teniendo en cuenta las fases de la redacción. Sí, teniendo en cuenta. Ahora, es ahí donde lo que yo le decía, teniendo en cuenta las fases. ¿Sí? Sí. Fase de redacción.
Frases de redacción. María José. Sí, y sabes que María José y compañeros, Isabel, ¿Ya se fijó? no quiero insistir en que ser lector no significa ¿Cuál es el verbo aquí? nada más. Porque la gente, cuando ve que uno ha leído, Escribir. El verbo es escribe, ¿verdad? En el momento determinado. Ahora, busquemos el saber hacer. regularmente al despertarnos ya uno arreglándose para irse al trabajo. Pero tiene que haber una hora en la tarde o en la noche antes de dormir. Una hora de ¿Cómo lo tomaríamos ahí? Entonces yo lo cambiaría. El saber hacerlo pondría como escribe y el saber conocer identifica. Como había al principio. Entonces, identifican, podríamos cambiar nada más el verbo. Exacto, ajá. Identifica. Y después el mismo, solo que con escribe. Exactamente. Identifica. Para yo poder conocer, tengo que identificar. Para yo poder hacer, tengo que hacer alguna labor. En este caso, escribir. ¿Qué va a escribir? Vamos a dejarlo hasta allí. Y vamos a copiar el mismo. En el saber ser, ustedes tienen una hoja ahí ahí vamos a aplicar cualquier verbo actitudinal. Sería, por ejemplo, colabora, participa, opera. Dígame. Es que el aplicar había dicho usted que es el actitudinal, ¿verdad? Puede ser, digamos, explicar, colaborar, participar, respetar, compartir, todo eso es actitudinal. ¿Comparte textos escritos por él mismo o no? Muy bien. ¿Puede ser ese? ustedes tienen un cuadernito donde escriben poesía, donde escriben un cuento, donde han escrito una anécdota, algo simpático que les pasó, que les dio risa, algo que ustedes cuentan a sus amigos y dicen, es una anécdota. Y vale tomarla, anotarla, para escribirla en algún momento. Ese verbo de actitudinal puede ser también respeta, muestra, aprecia, todo lo que sea de una especie de cambio de actitud de valor, de valores y de habilidades, ¿verdad? De la actitudinal. Si ustedes se dan cuenta en este momento, yo voy escribiendo y les pido por favor, en este caso, por el espacio que yo voy a manejar aquí, tienen que ustedes tratar de escribirlo completo. ¿Me voy a entender? Yo no. Sí, Lick, ahí vamos. Ahora, ¿cómo estamos hasta ahí ahorita? Licenciado, perdón, o sea que en el saber hacer sería escribe textos adecuados teniendo en cuenta las fases de redacción. Se copia lo mismo que está en el saber conocer. Nosotros lo vamos a copiar hoy, pero vamos, porque tenemos que ir en secuencia. ¿En secuencia de qué, Gloria? En secuencia de primero conocer, luego hacer y luego ser. Ser, ajá. ¿Sí? En el orden que tenemos ahí. Ahora, ¿cómo estamos hasta ahí? Para que veamos cómo trabajemos los procedimentales. Pero creo que
fíjense que aquí en este procedimental nosotros vamos a escribir. lo van a poder transmitir a sus estudiantes. Vamos a leer una fábula. Y hablar de la fábula. Vamos a escribir. Siente para esto y que la fábula y el Yo le voy a poner qué va a hacer usted aquí. Yo no lo voy a escribir, yo le voy a poner aquí, copia, aquí, en esta parte, en este procedimental, va a copiar igual el indicador de logro del saber conocer. ¿Cuál escribió usted ahí? ¿Cuál escribimos ahí? Identifica textos. Solo que ahora tendría que empezar a identificar, ¿verdad? Ahora, exactamente, a eso íbamos. Entonces, allí en el procedimental, se les hace fácil a ustedes que yo les escriba aquí qué tiene que hacer. Sí, licenciada. Va, entonces aquí dice, se copia, le voy a poner así para que usted lo entienda. Copie el indicador de logro del saber conocer. Pero allí va a cambiar, en lugar de escribir conocer, usted va a escribir, en lugar de escribir identifica, usted va a escribir identificar, porque lo va a cambiar a infinitivo. Entonces, ahí Gloria, en este caso usted va a escribir identificar. Tiene un sentido, tiene un uso específico, que no es punto, que sea una pausa larga, ni coma, que sea una pausa. Incluso usted puede poner las partes de un género literario, si usted lo quiere, pero como lo va a escribir igual, identificar los textos adecuados, ¿verdad? O textos adecuados. ¿Estamos? ¿Sí? Vale. Aquí nosotros vamos a, todos los verbos que escribamos los vamos a pasar de manera infinitiva. Ar, er, ir. Ahora, aquí vamos a escribir 4 verbos. El primero, ya sabemos que vamos a escribir. Aquí en el segundo, usted va a escribir un verbo. Va a escribir un verbo, pues, de la taxonomía, del segundo nivel de la taxonomía de Bloom, que lo tiene usted en la hoja que se le subió. Y esa hoja es comprender. Es un verbo de proceso de pensamiento, le llamo. Comprender. Ahora, ¿qué le gusta a usted? ¿Qué le gustaría a usted que el alumno comprendiera? Que aprenda a distinguir, que aprenda a los diferentes textos, licenciado. ¿Qué manda? Los diferentes tipos de texto que existen. Diferentes tipos de texto. Diferenciar sería ahí. Podríamos poner diferenciar. ¿Cómo? Pero eso entraría también en comparar, ¿no? Puede ser comparar, puede ser Porque distinguir. sería en este Pero caso diferenciar ya va en Ajá. el nivel de análisis. Correcto. Por eso les digo, ¿cómo voy a la palabra diferenciar? Sino así como... ¿Ya? Entonces, le podríamos Primero poner... se reconoce, Entonces sería, se licenciado, identifica. comprender los diferentes tipos de texto. Bueno, podríamos ponerle comprender. ¿Sí? Pero no sería muy específico para una lectura, por ejemplo, o algo así. El comprender. ¿Qué verbo podríamos escribir del segundo nivel de la taxonomía de Bloom? El segundo Ejemplificar.
de comprender. Y el segundo nivel de Bloom es comprender. ¿Se recuerdan que ustedes tienen? Ajá, tienen pero ahí la hoja? podría ir ejemplificar. O clasificar también podría ser. Porque tendríamos que Clasificar los poner, diferentes. ahora, ejemplificar. Usted ejemplifica. Ahora, tenemos que poner un tercer verbo con el tercer nivel de Bloom. ¿Se recuerda que solo estoy escribiendo los verbos aquí? Ya se los estoy escribiendo en infinitivo. ¿Qué pasaría si nosotros aquí en este verbo, en el siguiente verbo, que es el tercer nivel de Bloom, escribimos ¿cómo podría ser? ¿Cómo es? Aplicar. ¿Cómo podríamos nosotros escribir? ¿Cómo nos quedaría la palabra clasificar ahora? Pero lo va a aplicar. Clasificar también es de comprender. ¿Cómo nos quedaría entonces? Distinguir. Es también de comprender. Ajá. Comprender. Ahí tendría que ser ejecutar, implementar, desempeñar o usar. Usar, en el tercer utilizar, nivel. como lo querramos nosotros. Ajá. En el procedimental. Deberíamos poner utilizar. ¿Qué va a utilizar? El género narrativo. ¿Para qué? El género narrativo